En España vivimos en una democracia parlamentaria y a pesar de las críticas de Alfonso Guerra en relación con la política presidencialista de Pedro Sánchez, pues considero que la democracia parlamentaria, independientemente de las decisiones políticas de Pedro Sánchez, está muy reafirmada en España, es sólida y en ese sentido no hay peligro de una involución negativa de la democracia parlamentaria, desde mi perspectiva al menos. En todo caso, sí es cierto que hay un estado de confrontación política constante o continua, quizás más exagerada en los últimos tiempos, en los últimos meses y años, sobre todo por causa de las concesiones al independentismo, a los secesionistas, pero diríamos que aún así el Estado parlamentario resiste fuertemente y el Poder Judicial, pues por lo menos va a ser renovado por una vía legislativa, parece ser, según ha dicho el propio Pedro Sánchez, y esto siempre es algo importante y decisivo. Alfonso Guerra critica la política de Sánchez y lo dice en una entrevista concedida a un medio británico muy importante, The Times, porque dice que Pedro Sánchez está dividiendo España en dos Españas, la España de la derecha, la España de la izquierda, fundamentalmente. También señala que desarrolla un estilo político presidencialista. No le ha gustado tampoco a Alfonso Guerra este parón de 5 días para reflexionar sobre una cuestión que puede abordarse desde las leyes actuales y también pues, considera que Pedro Sánchez tiene un estilo presidencialista que él califica de autocrático. Y esa deriva autocrática considera que es peligrosa para el Estado español y, en definitiva, para la política española, porque puede crear un estado de confrontación continuo que es muy perjudicial para el ambiente político existente. En cualquier caso, él considera que hay que conservar el prestigio de España en el ámbito internacional. Alfonso Guerra, un histórico dirigente socialista que pues, tuvo mucha influencia hace ya bastantes años, pero que sigue activo intelectualmente, ha indicado que no está nada de acuerdo con las concesiones ofrecidas por el gobierno de Pedro Sánchez por causa de la ley de amnistía a los independentistas, a los secesionistas, como él viene a decir. Y en ese sentido, pues no está conforme con este tipo de política del socialismo actual. En ese sentido, cree que eso está perjudicando a la propia España, que está minando las bases de una democracia, diríamos, bien asentada, como es la que existía hasta hace unos años, y eso también supone un peligro de división de la unidad nacional. Eso es algo evidente también para Alfonso Guerra y puede pues aumentar las complejidades de la política en los próximos meses y años. El Código Penal español sirve para, por ejemplo, abordar la difamación. En ese caso, si una persona se siente difamada, se siente amenazada, etcétera, bueno, pues están los recursos legales, se puede ir a un abogado, se puede ir a juicio para defender la honorabilidad, para defender la buena imagen, y eso está al alcance de cualquier ciudadano español. Por tanto, diríamos, la cuestión clave es aplicar bien las leyes ya existentes de una forma rigurosa, de una forma precisa, de una forma coherente y correcta. Y pues en ese sentido, los problemas que pueda haber en relación a difamación y a otra serie de cuestiones como bulos, etcétera, que afecten a las personas, pues pueden ser tratados a nivel judicial, a nivel policial, etcétera. Por tanto, yo creo que con eso es más que suficiente, como también señala el propio Alfonso Guerra en una entrevista concedida a un medio británico, The Times. La prensa es central en la democracia, yo diría más la libertad de prensa, lógicamente. Efectivamente, porque esto lo ha reiterado también el que fue también vicepresidente del gobierno en los principios de la democracia, Alfonso Guerra, en una entrevista que ha concedido al The Times de Londres, y ha señalado esta cuestión. Diríamos que los artículos en la prensa deben ser libres, por supuesto. Si hay una cuestión de difamación, etcétera, pues se puede recurrir al Código Penal, efectivamente, pero en principio tiene que haber libertad de prensa, libertad de expresión. La idea de querer regular todo lo que se pueda decir en los medios de comunicación, lo que se pueda escribir, me parece que es algo indeseable en sí mismo y para eso es suficiente aplicar el código legal, las leyes que ya tenemos en España, pero hay que aplicarlas bien
y de una forma directa cuando se vean motivos para su aplicación, lógicamente. La jornada semanal de 30 horas o el contrato laboral semanal de 30 horas es una reivindicación ya que se ha extendido durante el tiempo y que está presente en los medios de comunicación, en artículos, en programas de televisión y de radio estos mismos días, porque parece que es una necesidad que esto sea así, sobre todo para conseguir que haya pleno empleo, que baje el nivel de paro del 12 y pico por ciento pues a un 5%, que es como si fuera un paro estructural, y realmente de esta forma solucionar los graves problemas de precariedad en el empleo que tiene que soportar la ciudadanía española. De esta forma, pues se trabajaría 6 horas diarias de lunes a viernes y de este modo también se conseguiría que muchas personas que no pueden trabajar pudieran hacerlo, porque habría que poner pues turnos y de esta manera se conseguiría que la economía fuera mejor a pesar de lo que puedan decir muchos empresarios.